Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Psiquiatría en los Anillos, este podcast de contenido en salud mental. Hoy tengo una invitada especial, una profesional muy dedicada, muy entregada a su labor, muy apasionada, la licenciada Angélica Contreras. Ella nos ha dado la oportunidad de poder compartir. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, Miguel. Gracias por la invitación. Qué lindo estar acá. No, encantadísimo, gracias por aceptar. Yo sé que hay que darle tiempito a esto y tengo que recordarles que ellas tienen un podcast hermano, un podcast compañero que se llama Terapeutas Rebeldes. Entonces también Sí. pásense por ahí a ver este nuevo contenido en salud mental, en salud integral y, bueno, presentárselas profesionalmente, que es a lo que nos dedicamos. Ella es terapeuta de lenguaje. Cuando yo la escuché, dije, ¿qué será la terapia del lenguaje? Es decir, ahorita estás viendo cómo estoy hablando, la articulación de las palabras, o no se trata de eso. No, sí se trata realmente de eso. Recuerda que el lenguaje no es solamente el proceso del habla, que es una parte del lenguaje. También es cómo nosotros lo recibimos, cómo lo procesamos, cómo lo entendemos y lo expresamos. Y el lenguaje se divide en 5 niveles, ¿ok? Ujú. La parte fonética fonológica, que eso va mucho del habla, o sea, cómo articulamos, cómo hablamos. La parte semántica, que se refiere mucho al vocabulario. Ujú. Ya la parte gramatical, la parte sintáctica y la parte pragmática. Y la pragmática como tal se divide en 3 fases también. Pues solamente la parte pragmática tiene 3 fases que se va a la solicitud, a la ideacional y la intrapersonal. ¿Ya? Y sí, o sea, tanto fonoaudiología como terapia del lenguaje trabajan esas áreas específicamente. Como yo no egresé en Bolivia, yo egresé en Venezuela. En Ujú. Venezuela solamente existe o terapia del lenguaje a nivel técnico y o de donde yo egresé, que es licenciada en Educación Especial, mención audición, habla y lenguaje y maestra especialista en audición y lenguaje. Buenísimo. Sí. Un poquito de historia, por lo menos acá en el medio. Hay una situación que antes las terapias de lenguaje no existían. Es decir, la articulación, la recuperación después de un ACV o en parálisis cerebral o en el mismo fenómeno del neurodesarrollo, tanto en autismo como en algunas otras neurodiversidades, no existía un profesional que no sea fonoaudiología, que también tienen esa rama un poquito en esta zona, digamos, de Sudamérica, de parte de Argentina, Bolivia. En Santa Cruz no había terapeutas de lenguaje hasta no hace mucho tiempo, así que es una gran ventaja que ya contemos en Bolivia con terapeutas de lenguaje. Y evidentemente entiendo que es para el desarrollo del lenguaje cuando no ha habido un desarrollo adecuado a la edad y también para la recuperación. También, ¿Vos te sí, pero dedicas a eso también de rehabilitación del lenguaje? en mi caso me Ujú. gustan más los chiquis, o sea, me gusta trabajar más con trastornos del neurodesarrollo. En este caso es estimular, habilitar. Sí, sí hice por lo menos una diplomatura el año pasado de neurorehabilitación, Ujú. pero también más enfocada a los chiquis, que sea a parálisis cerebral, también actualmente hay mucho autismo por una praxia del habla infantil, Ujú. entonces más direccionado a eso. No quiere decir que el terapeuta del lenguaje no pueda rehabilitar, solo que en mi caso yo me he dedicado mucho más a trastornos del neurodesarrollo. Es el área que siempre me apasionó. De hecho, cuando yo decía estudiar terapia del lenguaje, yo Ujú. decía, voy a trabajar con los sordos, porque me gustaba mucho Claro. trabajar con los sordos. Y estando en la U, como uno pasa por tantas áreas en los hospitales, conocí el autismo. Y dije, no, aquí me quedo. Ahí. Entonces, si hablas lenguaje de señas, En Venezuela sí, de hecho es una materia. ¿cambia de país a país? Sí, 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 cambia, porque la cultura sorda realmente es única en cada país. Entonces ellos en su cultura tienen, digamos, que sus propias leyes y también cambian señas. Así como dentro de todo en el castellano Ujú. cambian muchas cosas, muchas jergas, dependiendo del país. Influye también en la lengua de señas. Claro, El deletreo es... el deletreo es universal, Ah, o sea, ya. el abecedario es universal, eso tú no lo vas a cambiar igual. El hola, lo que es mamá, papá, o sea, eso no, eso se mantiene, ¿ya? Y los números. Pero muchas otras cosas, como dijo, sí, cambia. Hay una situación que tiene Angélica particularmente. Ella es muy activa en las redes y ha llevado a la salud mental como una promoción, ¿no? Y de eso me gustaría hablar. ¿Qué has aprendido en este tiempo? Porque evidentemente tu entrada, digamos, al mundo de la neurodiversidad no es casualidad. De eso me gustaría explorar un poquito más adelante. Pero es divulgadora de salud integral o salud mental. Entonces, ¿qué has aprendido en este tiempo de salud mental en general?
Mira, uno, que nosotros no debemos trabajar de forma individual. Dos, que todavía en esta actualidad, el siglo XXI en el que estamos, hay mucho estigma social, mucho. O sea, cada vez que uno va derivando los casos, porque todo llega, por lo menos en mi caso, mi niño no habla, ¿no? Y ya uno ya va conociendo las características, si el niño de verdad puede tener autismo, puede tener un trastorno del lenguaje, pues algo más neurológico como una praxia. Y en lo que uno empieza a hacer las derivaciones, ¿no? Eh, obvio a las familias no les gusta y se comienzan a frenar, como que primero la negación, como que mi hijo no puede tener esto, Claro. ¿no? Y me cuesta como que enamorarlos, convencerlos, y yo he cambiado mucho mi discurso, primero por ser una persona neurodiversa, y segundo, después de la pandemia, yo entendí que todas las personas quedamos muy susceptibles, ¿no? Y siempre les digo, mira, si nos vamos a enterar de algo, mejor que sea a tiempo, vamos a verlo, quiero una segunda opinión, no va a pasar nada malo, y ya yo me entero. Entonces siempre le doy opciones de especialistas que puedan visitar, de manera que la familia no me cambie el discurso. O sea, que yo Claro. me pueda comunicar con el especialista si lo que me está diciendo la familia es o no es lo que es, ¿no? Y bueno, ya ahí la familia va comenzando su travesía. Pero cuando ya les toca llegar a psiquiatría, sí, es mucho más difícil. Y de hecho, psiquiatría es fundamental Es muy importante lo que está tocando Angélica, porque la psiquiatría no debería haber, por ejemplo, no debería estar tan metida, digamos, en neurodiversidad. Ojo que la neurodiversidad no es una enfermedad, no es algo que sea una nueva categorización, sino que la psiquiatría tiene una gran virtud acerca de la formación médica y en psicopatología, por decirle, pero que se acerca a la salud mental. Es el área médica, al igual que neurología, pero un poquito más enfocada hacia fenómenos emocionales. Por lo tanto, en un escenario como el nuestro, ante la ausencia de una cantidad razonable de neuropediatras o de mismos psiquiatras para 4 millones de habitantes, ustedes entenderán que es bastante escasa la cantidad de profesionales de salud mental. Ahora ya un poquito ha mejorado, pero este abordaje humano, este abordaje de escuchar, lo hacemos bien los psiquiatras, y eso es algo que nos ha llevado también a conocer un poquito más de la neurodiversidad, de las neurodiversidades, y eso, por lo menos en lo particular, me ha permitido vivir las experiencias muy parecidas a la de la licenciada Angélica. Dejar de estigmatizar, hacer que este proceso, este camino hacia un diagnóstico, es cierto que es importante el diagnóstico, pero principalmente a aperturarnos a otras habilidades dentro de lo que no era lo cotidiano, estadísticamente hablando, porque que tire la primera piedra quien es normal, ¿no? Esta palabra de normalidad, tanto en salud mental como incluso en salud, no se puede decir, ¿sí? Se dice que estar sano es estar funcional. Desde la miopía hasta hongo en los pies te quitarían el concepto de estar sano. Entonces, esa salida del estigma de los diagnósticos, ahora se vive mejor, se vive mucho como hay tanta información y cada vez hay más avance. Yo estoy un poco mareado ya con tanta Sí. información, pero sin duda que a quienes les sirve a los pacientes. Bueno, a los pacientes digo porque somos profesionales y tenemos que usar esa terminología. Pero a los chicos, a las chicas, estamos viendo, yo por ejemplo veo niños, más adolescentes y adultos. Hace un tiempo no hubiera estado hablando de adultos con neurodiversidad, con autismo, TDAH. Sin embargo, esos niños que eran en el pasado evidentemente han avanzado, ¿no? Y el desarrollo del lenguaje es sumamente importante. ¿Hasta qué edad considera la terapéutica de lenguaje que está bien como los pequeños retrasos del desarrollo del lenguaje? Mira, la verdad, yo le digo a la mayoría de mis pacientes, y parte del contenido que publico es que si a los 18 meses no hay indicios de habla, o sea, no hay un vocabulario real en el niño, tienen que ir a un especialista. A lo mejor es falta de estimulación y ya está, ¿no? Porque todos tenemos hoy en día una rutina muy acelerada, ¿no? Entonces, sí, o sea, nosotros que si el niño lo cuida la nana, le llamamos a la guardería o le ponemos pantalla para que no molesten mientras trabajamos, yo también lo vivo, me atrasa al chiquito, ¿no? Pero, o sea, ya a los 18 meses, si no habla, vaya. No, ya antes decíamos a los 2 años, no, 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 ya vayan antes para ir aprovechando ese tiempo de pura estimulación.
porque ya yo estoy haciendo algo preventivo, aprovecho más la neuroplasticidad y comienzo a activar otras áreas de ese cerebrito para que se vaya desarrollando, ¿ya? Porque, o sea, cuando yo no hablo, cuando yo no me logro comunicar, pueden ser muchos otros factores lo que me está afectando. O sea, si yo no me comunico, yo me frustro. Si yo me Ujú. frustro, puedo gritar, puedo golpear, puedo lanzar las cosas. Obviamente, al no tener tolerancia a la frustración, yo no me puedo socializar, no puedo socializar con nadie. Entonces, esa familia comienza a hilar a este pequeñito porque, ay, ¿para qué lo voy a sacar si va a estar berrinchudo? Claro. ¿No? Entonces, el problema va creciendo como una bolita de nieve que después es una avalancha. Entonces, lo que era una situación preventiva, después termina siendo algo correctivo. Entonces, y tarda mucho más en trabajarse. Igual cuando están tan chiquititos y le digo, bueno, vamos a trabajar con terapia cognitivo-conductual, con la psicóloga. ¿Por qué? Si es un bebé. Y yo, bueno, porque a medida que yo le exija en el habla, en su comunicación, la conducta va a estallar. Ahí Entonces, se va a empezar a armar el rompecabezas. el nudito y las situaciones que van a crecer más adelante. Es muy interesante escuchar hablar a alguien que no sea neurólogo o psicólogo o psiquiatra de neuroplasticidad. Eso es impresionante desde el punto de vista de una persona que tiene 15 años de experiencia y lo escucha de una terapeuta del lenguaje. Eh, este concepto de neuroplasticidad es fundamental. Sin embargo, evidentemente con el mundo tan ajetreado, mamá, papá, trabajan, algunas veces los papás se van. ¿En qué momento ya no se puede decir, bueno, aquí ya no se puede hacer nada, digamos? O esta neuroplasticidad se puede aprovechar a los 7 años, por ejemplo, 8 años. 7 años u 8 años no es igual a 2 añitos. Por eso digo, o sea, ya cuando tú vas a esa edad, tú vas a algo correctivo, no vas a algo preventivo. Sí, sí hay algo que tú vas a aprovechar. Bueno, ya a los 7, 8 ya está la tercera poda sináptica, por eso digo, Ujú, o sea, ya es otra cosa. Sobre todo que ya la curva del habla, como le decimos nosotros, ya va ujú. cerrando, del habla como tal, no del lenguaje. Porque entonces ya me cuesta mucho que él me pueda articular algo realmente. Obvio, a un sistema de comunicación aumentativo que se adapte al paciente, porque se tiene que comunicar, y es lo primero que uno le dice a la familia. O sea, uno va a trabajar con el paciente comunicación, no habla, pero todos vienen por Por habla. habla, claro. Claro, así digan incoherencias, pero quieren que por habla. Y nosotros por comunicación, porque tengo que, o sea, que el paciente sea, lo que siempre les digo, funcional, autónomo, independiente. O sea, esas tres cosas tienen que existir en el ser O humano. sea, no es lo mismo hablar que comunicar. No. Hablar es el proceso de articulación, Ujú. ¿ya? O sea, los modos, los puntos, que son obviamente toda la parte anatómica, los modos de cómo yo articulo, la respiración, pero eh, comunicación obviamente es envío un mensaje, hay un canal de comunicación, hay un receptor y el receptor me está entendiendo el mensaje que yo le estoy dando por el medio que sea. Y obvio, o sea, al que sea verbal es el común y el funcional, el que todos conocemos como normal. Pero si yo no lo logro, me tengo que ir a pictogramas, me puedo ir a la aplicación, Ujú. incluso a veces nada más le hacemos en un tablero porque de verdad el chiqui tiene, o sea, una situación a nivel neuromotor y bueno, lo que puedes es señalar específicamente, pero él se tiene que comunicar porque si no está cada vez frustrado y entonces por ende lo aíslan más al paciente. Entonces ya yo no solamente tengo que trabajar como terapia del lenguaje, sino y psicología por la parte conductual, sino que también me tiene que apoyar un fisio o un psicomotricista en este tipo de cosas si voy a hacer Claro, específicamente. usualmente los retrasos son generalizados, ¿no? Es muy, muy Exacto. raro que específicamente en el lenguaje, ¿no? Es que no existe algo Puro, puntual, claro. nada, siempre va con algo más, por ejemplo. La mayoría de las personas con TDAH tienen dislexia, eso lo sacó Disfam, que creo Ujú. que ellos hicieron un estudio en España y el 50% de las personas que tenían TDAH tenían dislexia. Entonces ya es un hecho, o sea, y ya uno como Sí. que lo asimila más, ¿no? Pero cuando hablamos de autismo, todas las alteraciones que tienen las personas en lenguaje, perdón, todas las personas con autismo tienen alteraciones en el lenguaje. Es un hecho. Sí. Pero cuando les hacen el diagnóstico, les dicen, tiene autismo y trastorno del lenguaje. Y yo, no, o sea, es un hecho, va de la mano, hay una comorbilidad, ¿ya? Es una característica que va incluida en el paquete de software Ajá, especial, digamos, ¿no? Entonces, exacto. esta aproximación social se usa gran parte del lenguaje. Entonces, evidentemente, esto es en realidad porque yo mismo estoy tratando de evitar como que etiquetar todo, ¿no? Y al final Sí, como
Es importante tener el panorama completo, ¿no? Pero sí que hay una tendencia, la gente dice eso. Nosotros no tratamos de etiquetar a la gente, sin embargo, el tener TDAH, el tener dislexia, el tener autismo, y una característica especial que, si le digo yo al papá, es una característica especial de comunicarse, el papá no va a hacer nada, no va a ayudar para que la comunicación mejore en los supuestos, porque no nos olvidemos, y corregime si es que me equivoco, el lenguaje es la expresión, pero también involucra la comprensión. Claro, es ¿Mm? que el lenguaje es todo, o sea, recepción, procesamiento, comprensión y expresión. El habla solamente está en expresión, mientras que el lenguaje engloba todo este proceso, ¿no? Entonces uno tiene que tener eso muy claro, pero una familia cuando llega a consulta no llega con eso, viene como que, ay, bueno, está bien, no Claro, un habla poquito bien, de lenguaje y vamos. y ya, son un ratito y ya, y cuando uno lo va viendo yo, oh, esto no es de un ratito. Hay muchos que sí, que solo de un ratito, pero no. Incluso no me vas a creer la alimentación hoy en día, a pesar de que hay tanta información, la mayoría de las familias me mantienen la alimentación líquida o semilíquida posterior a los 9 meses que uno tiene que hacer el cambio a sólidos, Sí. llegan a consulta con 4 y 5 años con la mamadera. Y eso está fatal porque, o sea, los músculos se entrenan de forma natural comiendo. Y si ese chiqui está con una alimentación líquida o semilíquida, o sea, No hay papillas, desarrollo de los no hay músculos. desarrollo de los músculos. Entonces hablan re mal, están todos hipotónicos. Obviamente hay un problema de peso también, porque no hay una Sí, sin asimilación duda. de peso. Comienzan a tener problemas de estreñimiento. Entonces, pero es que él no tiene nada, él está bien, solo que no habla. Yo, no. Pero ahí uno se vuelve adivino y seguramente no va al baño bien, está chiquitito para su edad, y el Sí. paladar, pero principalmente los músculos de la deglución, que son los que nos hacen tener esta tono y demás. A la larga pueden generar esto, apneas del sueño, ronquido. Sí, claro, porque precisamente no se desarrollan bien los músculos. Son niños que tienen el mentón hipotónico, el maxilar caído, son respiradores bucales, el paladar se vuelve ojival, o por ende, al volverse el paladar ojival, hay hipertrofia de adenoides, y que aquí en Santa Cruz es súper común también por la condición climática. Mucha Entonces, alergia. entonces a los niños llegan a cierto, ya cuando uno los ve y uno le da rinitis estacionaria o alergia por el clima, ¿Ves? sí. No somos adivinos, es ciencia. Literal, entonces ya uno va conociendo las características sin decir que lo vas a evaluar, porque cuando ya dices lo vas a evaluar, el paciente y la familia cambian, o sea, ya se predispone toda su conducta a que los van a evaluar, para que salgan bien en ese test o en ese screening que uno está haciendo, para que lo refleje bien en el informe, pero no, uno los comienza a evaluar desde el momento en que entran al consultorio, o sea, cómo camina, cómo respira. Yo Todo. últimamente les he estado pidiendo comida, además de hacerle el test. Si agendaron, porfa, dile que traiga una galleta. O tengo cosas en mi consultorio. Yo, ¿quieres chocolate? ¿Quieres galleta? ¿Quieres algo? Y los voy viendo cómo comen. Entonces, claro, cuando veo cómo están comiendo, yo, pucha, o sea, y les pregunto, ¿qué come exactamente su hijo? Come de todo. ¿Y qué es de todo? Arroz, fideo, Papa frita, sopa, papas fritas. no puede Y faltar. ya. Entonces ya, ¿y duerme bien? Sí, se duerme a las 11. Y yo, ¿y va al baño todos los días? No, un día sí, 2 días no. Entonces, es un problema de que no solo no habla, sino la dinámica familiar me ha entorpecido todo. Tengo niños con mala nutrición, no desnutrición, algunos sí, pero mala nutrición, mal sueño, obviamente dificultades del aprendizaje, dificultades de la conducta, y no es solo que no hable. Entonces tengo que llamar a un montón de especialistas y ellos se alarman y ¿por qué tanta gente? Si, mire, ¿por qué no habla? Y yo, pero es que el habla involucra todo este proceso. O sea, Hay esta tendencia que todavía sigue habiendo, si bien, como mencioné en anteriores programas, hay un montón de profesionales buenos, de nueva generación y novedosas terapias. Sin embargo, hay todavía esta tendencia, ya va a mejorar, es muy no. chico todavía, es muy pequeño, ya han escrito miles de artículos acerca de los caucásicos, los de Asia, los de Centroamérica, los de Sudamérica. Entonces, no es que descubramos la pólvora, pero esta situación en pediatría suele pasar algunas veces que como pediatra yo no soy pediatra, pero he tenido la oportunidad de estar ante diagnósticos tempranos y evidentemente la familia se pone ansiosa y lo mejor que puede escuchar es, ya le va a pasar. Cuando en realidad hay hitos, hay características, hay situaciones que uno en la etapa del desarrollo ve cómo están atrasados y se pueden regular.
¿sí? No es un retraso del neurodesarrollo, por ejemplo, el autismo ni el TDAH, pero dentro de las dos situaciones se pueden dar retrasos por lo que dice Angélica, que es algunas posturas, incluso la motilidad involucraría un fenómeno de retraso, por decirlo, intelectual, no global, pero como que ayudaría al enlentecimiento. Y ahí quisiera enfocarme un poquito en las evaluaciones integrales. Esto que ahora es también algo que se escucha mucho y que pareciera que es como vamos a etiquetar al niño para ver de dónde podemos sacarle más dinero a la familia. Y no se trata de eso. Si bien una evaluación de una sola persona en una edad determinada me parece que es vital, deberíamos haberlo hecho todos, 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 porque algo tenemos que mejorar siempre. ¿Qué participación tiene terapéutica del lenguaje en estas evaluaciones integrales? Así como el fonoaudiólogo, nosotros evaluamos todas las áreas y fases del lenguaje con la finalidad de mostrar dónde está la debilidad del niño, los objetivos a trabajar de ese niño, y obviamente potenciar habilidades que desarrolla. Ya yo sé cuáles son sus debilidades, pero ya le evalué, tengo que dar algunas recomendaciones, ¿no? Ese es el objetivo de como tal del fonoaudiólogo o del terapeuta del lenguaje. Pero que me pasa mucho que he estado haciendo muchos videos para los lugares que trabajo de qué es valoración y qué es evaluación. Valoración es una prueba rápida, o sea, una sesión de 1 hora o menos de 1 hora, de un screening, que es un test básico para saber si el niño cumple o no cumple con esos hitos del desarrollo del lenguaje. Eso es valoración. Pero si ya lo paso a una evaluación, yo me lanzo 2 o 3 sesiones de solamente evaluación, en el caso de fonoaudiología o terapeuta del lenguaje. Ahora, si es integral, psicopedagogía y psicología, cada área se tardan hasta 5 sesiones evaluando al niño. ¿Por qué? Porque si no te responde a un test, tienen que aplicar otro y otro y otro para saber bien cómo están los procesos cognitivos, habilidades sociales, los adaptativos. Y obviamente, o sea, cómo procesa él la información y los perfiles cognitivos, pues sí, son densos y es pesado, se le toca a ellos. El terapeuta del lenguaje, el fonoaudiólogo, revisa la parte motora, oromotora, y cómo están los niveles del lenguaje y uno lo describe. Claro, ahí va anclado el estudio auditivo, que llegan siempre sin el estudio auditivo. Tengo todo lo que va de año en una campaña como tal, tanto en redes, en el Hospital Niño, con colegas también que hay en CIOF, de que tienen que hacer el tamizaje auditivo. ¿Por qué? ¿Por qué tanta insistencia con esto? Porque hay muchos malos diagnósticos. Dicen que el niño tiene autismo y hemos recibido peques de 10 años, 8 años, 12, que fue el del año pasado. Tienen problemitas Y lo que tenía era una pérdida auditiva total, sordera, pero pasado por TEA. Claro. Pues tienen las mismas conductas, pero siempre tuvo sordera, nunca tuvo TEA. A veces está comórbido, están las dos, porque si tiene una epilepsia, bueno. Sí. Pero en eso hay que estar muy, muy, muy atento. Entonces, los prematuros, estudio auditivo sí. Recién neonatos, el tamizaje auditivo sí o sí. Y durante su desarrollo, si el niño presenta muchas alergias, el moco se queda en el canal auditivo, entonces ellos a veces andan perdidos y no es tanto un tamizaje, sino una impedanciometría para saber si hay moco y eso se drena. Pero como no hacen el control del niño sano, es sencillo, pero como no hacen el control del niño sano, entonces los papás no se enteran. Y si ese moco tarda mucho tiempo ahí, sí me daña el nervio auditivo, lo termina contaminando. Entonces son un sinfín de cosas que, o sea, te los ruego a los papás hagan el control de niño sano para saber los hitos del desarrollo y ver dónde tenemos que atender estas necesidades. Es decir, en la evaluación ya ponemos números, ponemos grados, ponemos leve, moderado, severo, pero siempre para intervenir lo que se pueda. Algunas veces, lamentablemente, no se puede intervenir, pero en la mayoría de los casos, esta neuroplasticidad, la activación del mismo hecho de ir a terapia, involucra un movimiento familiar donde se le da mayor énfasis. No nos olvidemos que ahora estamos en una situación donde el trabajo y la accesibilidad a nuevas cosas, que algunas veces no son tan necesarias, nos hacen que no veamos a los chicos, no veamos a nuestros propios hijos, lo veamos en la noche y se nos pasa. Es decir, uno puede decir, no lo puedo creer, sin embargo, es la realidad. Y como mencionaba la Licen, simplemente una alergia que detiene el moco a nivel de las vías aéreas superiores puede bloquear y generar problemas que se pueden solucionar. Entonces, estas evaluaciones integrales nos dan la partida para poder tener los abordajes. ¿En qué momento entra psiquiatría? Psiquiatría en los niños, uno dice, pucha, no es muy chiquitito, ¿no? Hay fenómenos que evidentemente tienen que ver
más con el área de la psicología, pero hay otras situaciones que entran en los campos de trastorno de ansiedad severo, que no le van a permitir a fonoaudiología, a terapia de lenguaje, hacer un buen trabajo desde el punto de vista de que no depende de la técnica, depende de la exposición. El lenguaje aumentativo es como que muy exagerado literalmente. De hecho, estoy haciéndolo bien en lenguaje aumentativo, no sé. No, le estás Bien. acompañándolo bien. Entonces, es así. Entonces, imagínense un niño o una niña que tenga fobia social. Podemos hablar del tratamiento farmacológico o no, pero sí necesita una intervención ya en salud mental. Entonces, no son lo mismo, pero están en la misma persona. Y esa es la idea de esta nueva tendencia, digamos, a hablar de comorbilidades. La mayoría de los trastornos del neurodesarrollo vienen como comorbilidades, con más de una excepcionalidad. Entonces, creo que cada vez más estamos llegando a abordar de una manera más humanizada, parece que no, pero en realidad más humanizada porque estamos viendo la complejidad de este ser humano, esta evaluación del neurodesarrollo, esta evaluación integral que se le llama, es bien compleja desde el punto de vista que tiene uno que tener una respuesta por la edad del niño o la niña, por las características familiares, por la nutrición, por las características culturales, de dónde nació, el clima de Santa Cruz, el clima de La Paz, el clima de Caracas, de no sé, si hay calor, si hay mucho frío. Entonces, determinar en un momento de la vida sin estar, yo creo que, o puede ser porque yo tuve una vez 2 pacientes, eso es lo que queremos evitar, entrar en un mundo de escuelas o de experiencias que sirven, pero la mayoría de las veces tenemos que tratar y de generar un número o una ah, característica que otro especialista en Noruega, en Estados Unidos, en China, pueda también entender y tener una postura también similar para evitar que se corten situaciones por un viaje, ¿no? Exacto, es que ahí vamos con el tema de trabajo en equipo. Si bien muchos lo decimos, de verdad son pocos los que lo aplican, ¿no? Y yo a donde sea que voy, sí trabajo en equipo, molesto mucho a los doctores, o sea, o recibo un paciente, ay, doc, este paciente me dice que pasó terapia con usted, por ejemplo. Ujú. El paciente es así, ya sabe, ¿qué medicación está tomando? Más o menos a qué hora. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque yo tengo que saber si va a llegar somnoliento, si va a llegar irritado, qué tengo que hacer. O sea, son varias cositas que uno tiene que estar tomando en cuenta, pero es por el bien del paciente, no es porque uno le esté hurgando la vida al paciente, sino Total. que a mí me interesa que esté bien y que avance. Y si, de hecho, los terapeutas somos los encargados de hacer como que la lista de cotejo de observación. Si el niño está tomando aripiprazol, Sí. debería que en un tiempo determinado, que sea 3 meses, 6 meses, él haber logrado los objetivos que yo me tracé. Si no se lograron, yo le tengo que notificar automáticamente al doctor y decirle las conductas de irritabilidad se mantienen a pesar de que está siguiendo la medicación. O también te digo, no, abandonó la medicación antes de tiempo y volvieron las conductas. Lo tienen que saber porque entonces cuando vuelven a reconsulta con los doctores, la familia dice, le va bien. Hay que Entonces, saber todo. obvio, entonces ellos no tienen una esfera ahí mágica que van a saber si están mintiendo o no. La única forma es que el terapeuta, o sea, tanto psicología como fonoaudiología o lenguaje en mi caso, tenemos que notificar que eso está funcionando, porque si no se pierde el tiempo y la familia como con este miedo, este estigma social, no lo comunica. Siempre dicen, está bien, está avanzando. Entonces, claro, a veces las medicaciones tardan más tiempo de lo que es, Sí. no, nunca se van o nunca realmente se la dieron a los chicos porque todos estamos adivinando todo el proceso. Entonces, no se trata de adivinar, se trata de comunicar de forma funcional. También pasa que los medicamentos no es que sean específicamente para resolver, sobre todo en el área de neurología y psiquiatría, ¿no? Algunas cosas como la epilepsia son indispensables, no se puede trabajar para el futuro de ese niño o niña sin tratamiento en epilepsia. Pero, por ejemplo, en el caso de medicamentos como la risperidona, el aripiprazol, son pasajeros, depende mucho de la respuesta. Algunas veces ese pasajero puede ser hasta 2, 3 años, pero la idea es tener la mayor capacidad y posibilidad para este niño tenga independencia a largo plazo. Son medicamentos que no son adictivos, muchas veces por eso también le tienen miedo y esconden la información no solamente al médico, sino a la pediatra, al fonoaudiólogo, al terapeuta de lenguaje, a la maestra, y uno está como adivinando cosas
y rompiéndose la cabeza porque todavía se tiene la gran ventaja de que sí, ya está todo descrito. Sí, hay un estudio de que cómo influye la avena con el medicamento, ya está descrito. Cómo influye el ruido en el ambiente, por ejemplo, yo vivir cerca de rieles del tren, cómo influye en la inteligencia, ya alguien lo escribió. Entonces estamos en un mundo donde hay mucha información. Lo que tenemos que hacer como terapeutas es llevar esa información al paciente, poder adaptarlo, digamos, ¿no? Entonces, primero que ya tenemos terapeutas de lenguaje, ya tenemos terapeutas ocupacionales que son muy interesantes, muy importantes, porque la persona vive no en el consultorio, vive afuera. Tenemos fonoaudiólogos, en fonoaudiología hay un montón de cosas, psiquiatra infantil, psicólogo. Tengamos fe ahora en la ciencia. Es importante que abramos la mente para estas nuevas generaciones que van a ser más independientes y van a tener una nueva visión de la normalidad. Como siempre, agradecerles su atención. Inscríbanse por favor aquí en la campanita. Nosotros vivimos de lo que ustedes hablan. Este canal se crea gracias a los comentarios. No se olviden que vamos en los anillos, ¿no? Sí. Desde lo más superficie hasta lo más profundo. Ahora hemos estado medio profundos porque es necesario, si bien es los niños, pero creo yo de la visión de psiquiatra de adultos, que los niños para mí son así como un reloj. Tenemos que cada movimiento puede ser la gran diferencia. Y agradecerle a la licenciada Angélica Contreras por la predisposición y esa pasión que tiene en esta divulgación. Así que muchísimas gracias por estar No, acá. gracias a ti por invitarme. Es re lindo poder estar acá y seguir hablando de salud mental porque realmente lo tenemos que normalizar. Así como la salud física, es importante la salud mental también. Perfecto. Esto ha sido Psiquiatría en los Anillos. Quédase para otro episodio. Hasta luego. Chao, chao.